Que Dios te bendiga ricamente. No es fácil hacer el perfil de alguien cuando no está presente, sobre todo cuando es un personaje tan importante como Martín Lutero. Pero me gustaría trabajar un perfil sobre las sombras de Martín Lutero. No ha sido una tarea fácil, es más, ha sido una tarea que me ha hecho derramar varias lágrimas al ver muchas de las groserías, muchas de las características y de las pasiones de Martín Lutero. No son cosas que se suelen enseñar en la escuela dominical y sin embargo debería hacerse. Tendemos a contar una historia rosa de Martín Lutero, pero no hablamos de sus sombras. Sin embargo, para poder amarle en su totalidad, deberíamos conocer también los momentos más oscuros de este personaje histórico que produjo una reforma o una proyección de los demonios internos. Es una gran interrogante. Ya sabes que estos no son respuestas absolutas, simplemente siempre son pequeñas y grandes interrogantes. Me gustaría compartir contigo algo que Martín Lutero dijo cuando llegaba a sus últimos días. Desde la tiranía del papado ha terminado para nosotros, desde que la tiranía, del Papa ha terminado para nosotros, todos desprecian la doctrina pura y saludable. No tenemos ya aspecto de hombres, sino de verdaderos brutos, una especie bestial. Inclusive llegó a decir de sus seguidores, son 7 veces peores que antes que la reforma se refiere. Después de predicar nuestra doctrina, los hombres se entregaron al robo, a la impostura, a la crápula, a la embriaguez y a toda clase de vicios. Fíjate lo que dice, expulsamos un demonio refiriéndose al papado y vinieron 7 peores. Incluso le llegó a escribir a Zwingli. Le asusta a uno ver cómo donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y facciones, gran abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo, mi doctrina ha producido muchos escándalos. Si no lo puedo negar, estas cosas, sí, no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente me aterran. Inclusive llegó a ser casi que un profeta. Fíjate lo que le escribió a su amigo Melanchthon. ¿Cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo? La confusión llegará al colmo. A mí no me digas que esto no es la realidad que impera hoy en las iglesias cristianas. Por donde quiera que camines, hay alguien que interpreta la Biblia y dice tener la verdad, basándose a veces en la mitad de un versículo. Cada vez surgen más iglesias y cada vez hay más sectas y cada vez hay más pseudo apóstoles, pseudo profetas y pseudo señores que dicen tener el verdadero evangelio. El propio Martín Lutero se espantó de su propia obra. Me gustaría compartir contigo el perfil de Martín Lutero, pero más que en las sombras, si bien me voy a basar y te voy a mostrar las sombras de este hombre, quisiera mostrarte los temores de este hombre. Porque realmente Martín Lutero, a pesar de predicar y centrar
toda su teoría en la gracia, no encontró reposo. Me gustaría realmente déjame que voy a buscar, ya sabes que tengo baja visión y se me hace difícil, pero me gustaría poder contarte un poco. Todo esto que yo voy a hablar está basado en escritos del propio Lutero. Esto no es extraído del texto de algún opositor a Martín Lutero, sino que se trata de escritos del propio Lutero. Para poder entender estas sombras o estos demonios internos de Martín Lutero, tenemos que entender un poco su crianza. Martín Lutero nace en el seno primero de una familia que se centraba en la agricultura, pero luego se mudan al sur de Alemania y es una zona muy rica de grandes minas y yacimientos, y su familia mantiene un estatus socioeconómico bastante alto e importante. El padre de Martín Lutero lo cría con muchísima severidad, inclusive él relata que su madre en cierto momento lo llegó a azotar por una pequeña nuez que él comió a deshora, podríamos decir, y que fue criado con mucha rigurosidad. Eso lo lleva después a plantear de que los niños deberían ser educados desde otro lugar, ¿no? Más con una crianza basada en la comprensión, en el amor. Esas son las luces, la brillantez de Martín Lutero, porque basado en su propia experiencia, él puede hablar realmente lo que significa padecer una vida a base de castigos y de una severidad extrema. Pero por otro lado, es importante que pensemos que él se cría en una región donde todavía Alemania no está constituida, sino que son varios reinos y era mucho más grande de lo que actualmente es, y que en esos reinos habían cada uno un señor que se consideraba un príncipe con autoridad y que ponía sus propios impuestos, lo que hacía la vida de los campesinos sumamente dura. Pero ¿por qué también quiero que nos centremos en esto? Porque era una tierra de muchas leyendas, leyendas de elfos, de hadas, de brujas y de demonios. Así que esto también va a estar presente, todo este misticismo, toda esta serie de fantasías van a estar presentes en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, sin lugar a duda, mirándolo desde la psicología de hoy, padecía una psicopatología que se extiende a lo largo de toda su vida, desde la infancia hasta sus últimos días. Hubo periodos en que esa patología estuvo mucho más exacerbada y hubo momentos donde esa patología parecía mitigarse, pero en forma permanente Martín Lutero padeció de ataques de pánico, de terror, sudaba profusamente cuando algo le daba miedo, tenía desmayos, por ejemplo cuando marchaba en una procesión detrás de su superior Staupitz, que era como una figura paterna espiritual para él en el convento, tenía focos de ansiedad bastante importantes, tenía un pensamiento que oscilaba entre lo positivo y lo negativo, y siempre había como una transferencia ambivalente entre la figura paterna y la figura paterna celestial. De alguna manera, él proyectaba lo que vivía y lo que había vivido con su padre, lo proyectaba en la figura de Dios, generándole de alguna manera unos sentimientos muy llenos de escrúpulos con respecto a ese Dios. Más que ver un Dios impregnado en el amor y lleno de misericordia, él lo llegaba a ver como un Dios terrorífico. Inclusive llegó a escribir y a decir que había momentos que parecía que odiaba a Cristo.
vamos a ir poco a poco viendo características de Martín Lutero, y hubo momentos que inclusive parecía que Martín Lutero padeciera características de una psicosis. En uno de sus escritos, Conversaciones de Mesa, Martín Lutero plantea claramente cómo había sido su infancia y su adolescencia con esa disciplina física tan rigurosa por parte de su madre y de su padre. Así que Martín Lutero entonces desde muy pequeño sufre emocionalmente a raíz de los malos tratos que recibió por parte de sus padres, pero también de sus docentes. Incluso en las clases de latín recibía severos castigos físicos por hablar en alemán. Él siempre fue muy defensor de la lengua alemana. Lutero percibía a Dios y a Cristo también de alguna manera de la misma forma en la que él percibía a los demás. Él percibía a Dios y a Cristo como jueces muy estrictos, muy severos y que parecían ser que le exigían muchísimo. Ahora pensemos un poco. Martín Lutero, ¿tuvo una vocación de monje? ¿Cómo fue el ingreso de Martín Lutero al convento? Lo que sabemos, lo que se nos relata de alguna manera en la leyenda rosa de Martín Lutero, es que en determinado momento hubo una gran tormenta, él atraviesa un campo, el cielo todo encapotado y comienzan a caer rayos y centellas. Y un rayo cae en la proximidad de sus pies. Así que él queda totalmente atemorizado, a tal punto que el rayo lo deja postrado, ¿verdad? Él queda arrojado en el piso. Le pido disculpas porque está mi perrita Enriqueta ladrando muy fuertemente. Él queda entonces postrado en el piso y le promete y le perjura a Santa Ana que es capaz de hacerse monje si ella lo saca con vida de esa situación. ¿Quién es Santa Ana? Santa Ana es la patrona de los mineros. Recordemos que sus padres primero fueron agricultores, pero posteriormente se dedicaron a la extracción de metales. Así que él creció con un cuadro de Santa Ana, con una imagen de Santa Ana muy presente en su vida. Entonces sabía a quién pedirle una intercesión. Así que él entonces le dice a Santa Ana, si, en un lenguaje coloquial debe haber sido, si me sacás de esta, yo me hago monje. Entonces ahí ya vemos una primer característica de este hombre, un hombre pasional, pero un hombre que no tiene un control claro de sus impulsos, que no media la razón, sino que actúa impulsivamente. Eso no es vocación sacerdotal. Eso es simplemente una desesperación en un momento de su vida. Así que entonces Santa Ana parece ser que le cumple su deseo, lo saca de esa situación que a él le genera temor, pero él llega a plantear mismo que no es un temor común y corriente, sino que llega a experimentar un terror. Pero esto es lo interesante, no es un terror centrado en el rayo, en el trueno o en la centella. Es un terror centrado en la proximidad de la muerte y enfrentarse a Dios Padre. El miedo de él era no estar listo para enfrentarse a Dios Padre. Y tú me dirás, producto de la religiosidad católica. No, si lo analizamos a profundidad desde el punto de vista psicológico, era un terror producido por su propio psiquismo. Él proyecta la severidad de su padre y de su madre en esa figura celestial. Y la forma que tiene él de vivir su vocación, entre comillas, sacerdotal, nada tiene que ver con el resto de sus compañeros de monasterio.
El resto de sus compañeros lo viven vocacionalmente. Él lo vive con una pesadez tremenda. Su padre quería que él fuera abogado, pero él cumple con esta promesa y si bien estaba ya graduado para poder cumplir con ese sueño paterno, entra en el monasterio de los agustinos de Erfurt. Y qué interesante, porque él no se anima a decírselo cara a cara a su padre. Él se lo dice por una carta. Entonces ahí ya vamos viendo un rasgo psicopatológico importante. Tiene temor ante la figura paterna, temor y terror que él proyecta hacia encontrarse con Dios en caso de morir. Así que Martín Lutero entonces se da cuenta de que no le puede decir a su padre personalmente, no, podríamos decir en un lenguaje coloquial, no le dan las agallas para enfrentar a su padre y lo hace por medio de una carta, a lo cual el padre se molesta bastante. Pero con el paso del tiempo, dado que el padre había perdido ya otros hijos por la peste negra, bueno, el padre de alguna manera se resigna a que Martín Lutero esté allí, por lo menos lo tiene vivo, como monje, pero lo tiene vivo. Y en determinado momento, ya Martín Lutero siendo monje, hay otro rasgo que tenemos que tener en cuenta. Primero esta pseudo vocación. Lo de él no es vocacional. Él no tiene una espiritualidad centrada en ir y servir a Dios, como era lo que se estilaba en la época, si tú tenías un llamado por parte de Dios. Era ir y dedicarte al servicio de Dios y de tu prójimo, por un llamado vocacional, porque sentías una entrega. Era como el sí de María, sí, hágase en mí tu voluntad. Lo de él no, lo de él es, si me sacás de esta, yo me hago monje. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? En primer lugar dijimos que veíamos un Lutero impregnado por sus pasiones, un Lutero con una dificultad para controlar sus impulsos, un Lutero que podíamos decir que pasa al acto, decide sin mediar la razón. Entonces, en determinado momento, ya cuando él es monje, le toca oficiar su primer misa. Lo extraño es que esta misa él la va a oficiar cuando creo que tiene 1 o 2 años de haber entrado en el convento, cosa que no sucede generalmente, porque para oficiar misa el sacerdote tiene que estar convencido de lo que cree y con una vocación plena, porque es un acto religioso sumamente trascendente e importante en la vida cristiana de esa persona que va a ejercer esa función. Entonces, en determinado momento, Martín Lutero va a oficiar esta misa, pero llegado el momento en el que él tiene que consagrar el pan y el vino, él comienza a experimentar el mismo terror. Entonces, experimenta ese terror y tiene unas ganas, él mismo escribe que tiene unas ganas impresionantes de irse a la miércoles. Perdóname que te lo diga así. Y es la figura religiosa de ese momento, no sé cómo se le llama, si es el sacerdote acompañante, el maestro, el confesor, no sé cómo se le llama a la figura que prepara a los sacerdotes, es el que lo retiene y que le dice que siga adelante, que siga, que siga. Obviamente este hombre lo hace de una manera como diciendo, bueno, tú estás preparado, tú puedes. Entonces, en estos escritos de charlas de sobremesa, Martín Lutero lo que nos relata es que en ese momento él vuelve a experimentar una situación muy, muy temida por él, pero mira qué interesante,
porque si hoy Martín Lutero estuviera frente a mí, una de las preguntas que yo le haría es, ¿crees que ese temor se acrecentó porque tu padre estaba presente en ese acto? Porque recordemos que Martín Lutero tenía una relación de temor hacia su padre. Así que entonces su padre de hecho había llevado con mucho entusiasmo alimentos y cosas para después de terminada la ceremonia, bueno, siempre se hace, ¿no? Una reunión entre la comunidad para celebrar este acontecimiento tan importante. Y el padre había llevado cosas para agasajarlo con el resto de los monjes que estaban allí acompañándole. Y el padre visualiza esa situación de que él está como atemorizado y le plantea, esto no será una cosa del demonio, es decir, esto es de Dios o esto es algo que es del demonio. Y tenemos que decir que el alma de Lutero está plagada de demonios. Él ve el demonio donde quiera que esté. Él ve en forma permanente, así como en su momento, lleno de terror, desesperado frente al peligro de muerte. Él invoca a Santa Ana diciéndole, ayúdame Santa Ana, prometo hacerme religioso, prometo hacerme monje, y entra en la orden de los agustinianos. Ese terror de Lutero se apodera precisamente también en este momento en el que va a oficiar la misa. ¿Y en qué momento? En el momento de la consagración. Porque claro, él siente que no es digno de llegar a ese momento. Pero qué interesante, porque él escribe precisamente en sus memorias, en diferentes tratados que él va escribiendo a lo largo de su vida, él escribe que esto que le pasó, ¿no?, con respecto a Santa Ana es casi que similar a la visión de Damasco de San Pablo. De alguna manera él hace un paralelo con un personaje bíblico muy importante. ¿Qué es lo que quiero decir? Otro rasgo de Martín Lutero. Martín Lutero tiene como un aspecto de, no sé si llamarlo soberbia, aunque él mismo dice que uno de los pecados que lo atraviesa es la soberbia, sino dice que hay 3 pecados que lo siguen a lo largo de su vida: la soberbia, la envidia, y en este momento no estoy recordando el otro, creo que es la impulsividad. Él mismo lo plantea y a lo largo de toda su vida. Pero qué interesante, porque lo de él se caracteriza por un terror religioso, que el terror religioso es contrario al temor santo, al temor reverencial, al temor amoroso frente a la que es la grandeza de Dios, que es un temor completamente distinto. Es ese que nos lleva a mirarnos y vernos con humildad frente a tanta grandeza. Pero no, lo que él siente es terror, es un sentimiento que no es normal en la vida cristiana, el terror. El temor santo sí, porque el hombre que está poseído por el terror es un hombre aterrado que de alguna manera linda con la pérdida de la razón. Esto lo vemos claramente en las personas que tienen ataques de pánico, y no quiero que se me saque de contexto y que se me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que cuando tú estás aterrado, tienes una situación de pánico, llega un momento que lindas entre la razón y la sin razón. De hecho, el relato de los pacientes, ¿cuál es generalmente? Parece que me estoy volviendo loca o loco. Me da miedo el ascensor, me da miedo esto, me da un miedo desesperante, me quiero tirar para abajo del ómnibus, te dicen las personas. Y eso es lo que le pasa a Lutero en el momento en que va a oficiar la misa.
Así que Lutero ve a Dios en el día a día amenazado por un Dios aterrador. Y qué interesante, él no tiene esa actitud que de pronto pueden tener el resto de las personas que fueron consagrándose y que la iglesia católica denomina santos, que era como arrojarse a los brazos de Dios. Creo que es una expresión de San Agustín. Él no se arroja a los brazos de Dios frente al temor santo. Él frente al terror que le tiene al encontrarse a la presencia de Dios, huye de él. ¿De qué manera huye? No asumiendo el compromiso de mirar para adentro y decirle, purifícame, ayúdame a transitar este momento, ayúdame a realmente a silenciar este temor. Y yo quiero entregarte mi vida y que tú me hagas sentir tu paz. Entonces, esto es interesantísimo, porque aquí lo que estamos viendo es un reformador, entre comillas, que no se reforma a sí mismo por la gracia. No permite que la gracia pase por él. Y que me perdonen muchísimos de los cristianos si siente que estoy ofendiéndole. Pero como psicóloga, si lo tuviera aquí adelante, es lo que yo le diría. Lutero, viviste la situación del rayo con terror y viviste la situación de la misa con gran terror. Y eso no es un temor santo. A ti te sobre recoge el terror, irrumpe en tu vida y no te permite reformarte, no te permite dejar que opere en ti la paz y la gracia que viene por la cercanía de Dios. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hay en ti, Lutero, que tanto te aterroriza? ¿Cuáles son las cosas que no quieres que Dios trabaje en ti? El terror sabemos que desde el punto de vista psicológico es un estado psicológico muy complejo y que cada persona lo experimenta de una manera o de otra. Pero el Lutero, planteado por él mismo de puño y letra, era un terror que lo hacía transpirar, sudar. Inclusive hay registros, tanto de Melantón como de otros, que plantean que había momentos que parecía que aquello fuese un estado como de ya muy exacerbado, de un terror tremendo, ¿no? Un terror, no un temor, un terror paralizante, incapacitante, con deseos de huir, que fue lo que le pasó frente a la misa. Él deseó huir, hasta que este sacerdote, que no sé qué nombre correcto se le da, que es el que lo acompaña y que lo forma, el que le dice que no, que siga adelante. Pero qué interesante, porque donde hay terror a nivel psicológico, hay rabia, hay desesperanza, hay un sentimiento dominante de ira muchas veces. Es casi que imposible no sentir las dos emociones. Las personas que padecen ataque de pánico te lo relatan inclusive y te dicen, yo no sé si no era una rabia que sentía y que me empezó a dar miedo y terror, ¿no? Porque la rabia, de alguna manera, y la ira, que ya es una rabia más intensa, no deja de ser, de alguna manera, ¿verdad?, como una protesta desesperada frente a eso que me aterroriza. Entonces, nos encontramos con un Lutero que estaba lleno de escrúpulos y de acusaciones absurdas hacia sí mismo. Él le llega a decir a su confesor que, que él ya no puede más y que él siente que Dios es un Dios que le exige mucho. Y este confesor le dice, tú estás loco, no es Dios quien está encolerizado contra ti, sino tú quien lo estás contra él.
Este confesor se lo dice con mucha sabiduría, porque lo que está haciendo Lutero es usando como mecanismo de defensa la proyección. Lo que está dentro lo saca hacia afuera. Entonces, en determinado momento, Lutero escribe lo siguiente: cuando pienso en esto, escribe, olvido la inmensa caridad de Cristo, la bondad de Dios. Dios solo es para mí un infame. Fíjate las palabras de un reformador. Dice que Dios es un infame. La idea de la predestinación borra en mí el laudate. Es un blasfemate lo que acude a mi espíritu. Él llega muchas veces a blasfemar contra Dios. Y él está diciendo, yo no puedo alabar a Dios. A mí lo que me surge cuando me pasa esto es las ganas de blasfemarlo. Porque el que se siente réprobo, ¿no? El que se siente que no puede, es él. No es Dios que él lo reprueba. Es él que se siente así. Y tú dirás, bueno, Marta, viene de un contexto católico donde la culpa está siempre presente. No, no, porque esto no le pasa a los compañeros del monasterio. Esto le pasa a Lutero. Cuando los compañeros iban y se confesaban, se confesaban pum pum, chun chun, cada uno de vuelta para sus menesteres y sus quehaceres. Él se pasaba hasta 5 horas, él mismo lo relata. Y volvía, después de estar, yo pienso en ese confesor, Dios mío, yo me pego la siestita. Este hombre estaba toda una tarde confesándose y muchas veces terminaba de confesarse, volvía a hacer la cola porque según él se había olvidado de confesar algo. O sea, el que está realmente mal, pero intensamente mal, es Lutero. El alma de Lutero es la que está llena de escrúpulos. Y él tiene un temor paralizante. Y es él el que proyecta en Dios una imagen aterradora. Su espiritualidad es una espiritualidad que lo deja solo y abandonado, porque no es esa soledad deseosa que uno tiene de querer estar a solas con Dios y dialogar. Él queda solo porque él es el que siente eso frente a Dios. Es un hombre lleno de contradicciones, lo vamos a ver a lo largo de su vida. Es un hombre que primero dice una cosa, después la borra y dice otra. Es un hombre que está lleno, como dice él, de soberbia. Él no soporta cuando ya es reformador que surjan otros y que interpreten la Biblia de una manera diferente a como él lo hace. Lutero vivió en un individualismo que no lo podemos negar y convirtió de alguna manera a Dios en un torturador, pero era algo que le pasaba a él. Porque yo creo que sus vivencias infantiles con sus docentes y con sus padres impregnan todo su psiquismo. Porque su terror no proviene solamente del miedo de perder la vida. Su terror está en no ser nunca digno frente a ese Dios. Pero conste que aún después de los 5 solas, en muy pocos momentos él dice que encuentra paz. Aun cuando solo se va a basar en la salvación por fe y por gracia y sin intermediarios, él siente que aún así no puede. Entonces nos encontramos con un hombre que está totalmente atemorizado. Y no podemos ser ciegos de que Lutero quiso quitar la obra de Santiago de la Biblia, porque claro, Santiago hace hincapié en las obras. Eso no nos podemos poner una venda y decir, no, esto no pasó. Lutero a su antojo quiso sacar libros de la Biblia, inclusive fue capaz de poner palabras en la Biblia para acomodarla un poco a su teología. En determinado momento pasó un hecho muy curioso.
Su lenguaje estaba lleno en forma permanente de obscenidades cuando era reformador, pero cuando era monje todavía, él tenía una obcecada lucha con el demonio. Y un día, él oye predicar sobre la curación de un endemoniado. Así que él cae al suelo diciendo, yo no lo estoy, yo no lo estoy. Si lo analizamos a la fecha de hoy, podríamos decir, ¿por qué Lutero se aterra? ¿Qué es lo que hay en su alma que no quiere que Dios le vea? Y lo que nos damos cuenta es que Lutero tiene un yo regido por la pasión, por las pasiones humanas, un yo regido por una impulsividad extrema que él mismo siente, por eso él va en contra de las obras, porque cualquier persona trata de buscarle la vuelta para mejorar esas conductas. Si yo me quedo solo con la fe y no hago nada, voy a seguir igual. Pero Lutero está endemoniadamente abrazado al deseo de su yo. Es decir, yo me quiero sentir bien y por lo tanto me aferro a esto que yo llamo la reforma. Como yo me quiero sentir bien. Lutero, que me lo niegue alguien, pero Lutero es el padre del relativismo y es el padre de la individualidad. Yo hago lo que quiero con mi vida, yo me quito, me pongo, me saco según mi percepción. Porque, lo repito, son los apetitos y las pasiones los que le impiden a Lutero acercarse a Dios. Lutero vive huyendo y no es capaz de realmente aferrarse a la gracia que él mismo plantea. Una de sus mayores pasiones dijimos que era la soberbia, pero tenemos que hacer una doble lectura aquí como psicólogo, como psicóloga. La soberbia es un complejo de inferioridad enmascarado o la soberbia es un yo inflado. ¿Es una caparazón o es una exageración que no quiero mostrar? Porque como no pude satisfacer a mi padre terrenal, algo está ahí debiéndoseme en la vida. Yo tengo un sentimiento de deuda en la vida. La vida de Lutero fue atravesada por la melancolía, por el desaliento. Él mismo relata que tuvo momentos de grandes crisis donde oscilaba entre la desesperación, la melancolía, donde lo interno irrumpía de alguna manera en su vida cotidiana. Él habla de una soberbia casi que rabiosa. Y ese es el yo íntimo de Lutero. Lutero es un hombre que necesita sentirse seguro y por eso cuando ya es reformador es capaz de decirle al príncipe de Sajonia que si surge alguien que piense contrario a él, que lo meta preso. Lutero, que aboga por la libertad de la interpretación de la Biblia, no permitía que alguien la interpretara diferente a él. Entonces, hacer un análisis psicológico retrospectivo es muy difícil. Y tú me dirás que soy una viejita atrevida. Pero es posible, leyendo los mismos escritos de Lutero, darnos cuenta el hombre que estaba atrás de lo que escribía. Un hombre con un lenguaje obsceno, con un lenguaje lleno de maldiciones, que no paraba de maldecir, que en forma permanente cuando se refería al Papa, lo único que salía de su boca eran blasfemias. Me gustaría aquí, por ejemplo, compartirte algo que él llega a decir
el lenguaje de él es un lenguaje muy feo, pero muy feo. Él, por ejemplo, llega a decir con respecto al Papa, a la curia y a todos los demás, él dice asnos groseros, puercos malditos, panza de blasfemias, cochinos epicúreos, herejes e idólatras, caldo maldito del infierno. Este es un lenguaje suave que seleccioné. Por otro lado, él escribe ahí: ¿a quién puede interesarle discutir con cerdos endemoniados? Esto es algo más o menos suave que elegí para leer, ¿no? Pero mira esto, por ejemplo, toda la iglesia del Papa es una iglesia de putas y hermafroditas. Y él escribe con respecto al Papa: es un loco furioso, un falsificador de la historia, un mentiroso, un blasfemo. Al Papa lo acusa de burro, de cerdo. Bueno, él saca el diccionario con el nombre de todos los animales que te imagines. Y tenemos que también ver la brillantez de Lutero. ¿En qué sentido? Que es el primero que comienza a arengar políticamente y religiosamente utilizando la imprenta. Eso se lo tenemos que deber a Lutero. Todos los cartelitos que ves hoy en campaña política empiezan con Lutero. Lutero hace uso de la imprenta con grandes dibujos que manda hacer, grandes dibujos del Papa, donde permanentemente lo que se veía era un Papa con forma de animal. Y hay algo curioso para una psicóloga como yo, que es que casi siempre las imágenes del Papa, lo que más mostraba del Papa era el, digamos, de alguna manera, la parte trasera del Papa. Había como una fijación anal ahí. Casi todo el lenguaje de Lutero con respecto al Papa estaba plagada de palabras vinculantes a gases del Papa. Él llegó a decir que los actos pontificios, todo lo que el Papa hacía, estaban sellados, perdóname la expresión, pero te lo voy a leer tal cual está en sus propios escritos: sellados con la mierda del diablo y escritos con los pedos del asno Papa. En forma permanente, Lutero tiene una fijación desde el punto de vista psicológico con el tema anal. Eso nos lleva a pensar que lo que había en Lutero era también un trastorno obsesivo compulsivo. No podemos pensar solamente que era un ser, bueno, atravesado por una escrupulosidad importante. Había, además de todos esos escrúpulos, un trastorno obsesivo compulsivo, permanentemente preocupado por la higiene, pero no por la higiene de sus manos o de su propio aseo corporal, sino en general por el sentirse limpio. Ahora yo me digo, ¿cómo no te va a costar sentirte limpio si sos el reformador de la iglesia y el lenguaje tuyo está impregnado de este tipo de groserías? Vamos a ser críticos con Lutero y vamos a darnos cuenta que Lutero era un hombre atravesado por un montón de características oscuras. Inclusive esa soberbia le llevó a decir que cuando otros decían, bueno, ¿y este quién es? Que dice que la Biblia se interpreta así. Él llegó a decir: soy yo quien lo afirmo, yo el doctor Martín Lutero, hablando en nombre del Espíritu Santo. En otro momento escribió: no admito que mi doctrina pueda juzgarla a nadie, ni aun los ángeles. Quien no escuche mi doctrina no puede salvarse. Entonces, aquí vemos o un yo muy inflado, como te decía, o un sentimiento de inferioridad tan fuerte que lo tengo que enmascarar con una soberbia garrafal. Pero qué interesante, este hombre tenía una característica que desde el punto de vista
psiquiátrico, podríamos decir, y psicológico, nos hace pensar de que era un ser bastante trastornado, porque Martín Lutero en forma permanente estaba dejándose dominar por sus pasiones. Las pasiones de Martín Lutero son proverbiales. No hay persona que no haya hablado de las pasiones de Martín Lutero. Sus propios amigos llegan a hablar de Martín Lutero. Y él llega a espantarse por su propia obra. Tanto Erasmo de Rotterdam como Zwinglio y otros tantos escriben que él se fue como de alguna manera diluyendo en lo que era, que llegó un momento que era como un desconocido, porque no era el mismo que comenzó con la Reforma, sino que era un hombre que se fue perdiendo. Ya dijimos que él llegó a estar espantado por su propia obra, y me gustaría leerte de vuelta lo que él dice, ¿no? Desde que la tiranía del Papa ha terminado para nosotros, todos desprecian la doctrina pura y saludable. No tenemos ya aspecto de hombres, sino de verdaderos brutos, una especie bestial. Y llega a decir de sus seguidores: después de predicar nuestra doctrina, los hombres se entregaron al robo, a la impostura, a la crápula, a la embriaguez y a toda clase de vicios. Expulsamos un demonio y vinieron 7 peores, ¿no? Entonces, él le llega a decir a Zwinglio, ¿no? Que él teme que cuántos maestros más van a surgir en el siglo próximo, y él dice que la confusión llegaría al colmo, ¿no? Entonces, el propio Lutero de alguna manera se asusta de las dimensiones que cobró su impulsividad, porque ¿qué pasa? A ver, seamos honestos. ¿Tú a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a un sacerdote que te habla, oremos hermanos, y con una tranquilidad así? ¿O vas a seguir a un hombre pasional que se para, que arenga? Vas a seguir a ese, porque tú sentís que con ese es el que te identificás. Sobre todo si para la época tú eres un campesino que está pasando hambre y muchísimas necesidades. Pero también pensemos en la realidad de hoy. Tú te vas a acercar a un político que te dice, bueno, yo voy a ver cómo los ayudo a vivir mejor, o te vas a acercar a ese que te promete, que te perjura y que te promete de una manera muy impetuosa lo que va a cumplir. Y esto es lo que caracteriza a Martín Lutero, una pasión brutal, y a lo largo de su vida su sensualidad y también de alguna manera, su gula, demostraron en él como una parte muy feroz. Eh, Hay escritos de sus más cercanos que plantean que al principio él tenía una fisonomía corporal muy agradable, pero con el paso del tiempo los retratos de él son esos que conocemos, con esa papada, ese hombre grande, porque había que ver que era un bebedor de vino impresionante. Se dedicó a tomar vino de una manera pero bestial, y le costó mucho, fue una lucha para él poder sujetar esa pasión de beber tanto vino. Esto es lo interesante. Él no fue un hombre, un Don Juan, digamos, a nivel amoroso. Él se mantuvo fiel con la mujer que se casó, que había sido monja, pero él en forma reiterada plantea que la incontinencia era bestial. Es decir, mantenerse fiel para él era una lucha fenomenal. Y inclusive sabemos
que él llegó a arengar y de alguna manera su literatura podríamos llamarla casi que pornográfica, excitando a los frailes y a las monjas a romper con sus votos de celibato y que gozaran de la libertad del Evangelio, decía él, ¿no? Entonces, de alguna manera, este ex monje incita, una vez que él conoce el placer del vivir con un otro y de compartir la intimidad, comienza como a arengar a que los demás desborden de lujuria y de pasión, irrumpe de alguna manera, saca fuera su líbido, diría Freud, ¿no? Si lo tuviéramos a Freud hoy hablando. Pero qué interesante, porque estas cosas rara vez las podemos conocer de Martín Lutero. No son las cosas que comúnmente se enseñan en la escuela dominical. Y así como él vivió esta pasión, él tuvo presente siempre una lucha encarnizada con el demonio. Él veía el demonio en todos lados, en forma permanente. Hay muchos escritos de él donde el demonio está presente casi que en todas las páginas. Hay mucha influencia de la presencia de demonios en sus escritos. ¿A qué me refiero con influencia de demonios en sus escritos? A que no quiero que se me malinterprete. Esos demonios internos que él tiene adentro, esas pasiones que él no puede dominar, están presentes en sus escritos, están presentes en su arenga hacia los demás para que también vivan libres según él. Y pone además por escrito que todo eso es producido fruto del demonio que lleva a que la concupiscencia sea invencible, dice él. Entonces, Martín Lutero, en los primeros tiempos de su vida religiosa, pudo luchar contra esta cosa pasional, esta cosa libidinal que había en él, pero ya sea por las penitencias a las cuales él se entregaba desmedidamente, sino que con el paso del tiempo él ya no se entrega a esa lucha. Y de alguna manera uno puede decir, la reforma no será una ruptura, es decir, no será que algo se resquebraja dentro de él y lo proyecta, no será que él necesitó más que reformar, porque él mismo llegó a decir que él no estaba en contra de las malas vivencias o de las vivencias alocadas, digamos, o inmorales. A ver, voy a ver si encuentro algo que él escribió. Dice, yo no impugno las inmoralidades y los abusos. Qué interesante. Él siempre se nos contó una especie de leyenda rosa de Martín Lutero, que él se opuso a todas esas cosas desmedidas de la iglesia. No, él pone que él no impugnó ese tipo de cosas. Dice, déjame que te lo lea, yo no impugno las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Lo que él está diciendo es claramente, y lo miro como psicóloga, él tiene un problema con las figuras de autoridad. Dios, figura de autoridad, Papa, figura de autoridad y su propio padre. ¿De dónde arranca todo eso? Del vínculo malo que él tenía con su padre y su madre. Él proyecta toda esa dificultad que no pudo resolver en su infancia, lo va proyectando en las diferentes figuras de autoridad con las cuales él se encuentra. Que al único que parece querer y de alguna manera dejarse guiar es por este sacerdote que le da ánimo a que siga en la misa y que no abandone, ¿no? Entonces, esto es interesante, porque él lo está diciendo claramente. Que sean inmorales, que tengan abusos, no me importa, porque en definitiva, ¿qué es lo que está diciendo? Yo también tengo esa inmoralidad. Miren el lenguaje soez que tengo.
Dice, entre nosotros, llegó a confesar abiertamente, dice, entre nosotros, la vida es mala, dijo. Entre nosotros, ¿a qué se refiere? Los reformadores, la vida es mala, como entre los papistas, pero no les acusamos de inmoralidad, sino de errores doctrinales. Efectivamente, velum est Lutero cum prava doctrina, cum implis dogmatis. No conozco latín, supongo que lo debo haber leído muy mal. Melantón es el que plantea eso, ¿no? Entre nosotros, llegaba a decir abiertamente, no acusamos de inmoralidad a la Iglesia Católica. Lo estamos acusando de errores doctrinales porque quizás esto fue lo más honesto que encontramos en Lutero. Yo no puedo acusar al otro de inmoralidad si yo tengo un lenguaje soez. Él llegó a decir que las mujeres era un misógino tremendo. Y eso se nos oculta en las iglesias cristianas, que era misógino. Él llegó a decir que si las mujeres no servimos para tener familia, menos servimos para otra cosa. Y por lo tanto, si no servimos si no servimos como procreadoras, podríamos decir, bueno, entonces que nos dediquemos a la prostitución. Él llegó a decir ese tipo de cosas. Él decía que las alemanas eran unas marranas desvergonzadas, cosas así. Este, yo creo que Lutero fue un hombre que luchó en forma permanente con todo ese mundo interno revuelto que él tenía y vivió en la gran contradicción y precisamente esa contradicción fue la que lo llevó a tener ese mundo tan caótico. Eh, Él, al único de alguna manera que él aceptaba y se dejaba orientar, era a Staupitz, no sé si se pronuncia así, que era como este sacerdote, este padre espiritual que él tenía. Es con el único que más o menos lo podía calmar. Porque después Martín Lutero vivía sumamente pasional, ¿no? Fíjate que se comenta que, que cuando se está predicando, eh, en determinado momento él estaba rezando en su habitación y él dice que se le apareció el demonio, pero qué interesante, el demonio en forma de Cristo. Y esta es otra de las cosas de Martín Lutero. Martín Lutero vivía en la ambivalencia, el demonio en forma de Cristo. Entonces Satanás aparecía transmutado en Dios y muchas veces él dice que el demonio aparecía transmutado en ángel. Entonces, en ese momento se relata que él empezó a gritar como un loco desaforado, non sum, non sum, o sea, no soy yo, ese no soy yo, como queriendo indicar de que él no estaba, eh, digamos, poseído. Él no, él no. Este, y estos ataques que él tenía, donde había una, no podemos negar desde el punto de vista psicológico que acá lo que había era una pérdida de identidad. Lutero luchó toda su vida con una pérdida de identidad. Y eso lo podemos hoy en día quizás trazar una línea hacia alguna situación un poco media psicótica, porque él oscilaba en periodos de tristeza profunda y de extrema ansiedad a lo largo de su vida con estos paroxismos epileptoides que lo dejaban mentalmente inestable y dice que le costaba recuperar y tenía periodos de enorme hiperactividad donde él se iba y daba misa y recitaba el oficio diario y daba misa y salía de la misa y escribía una carta y salía de la carta, iba por allí y daba clases y salía de las clases y pasaba otra cosa, pero por otro lado también se sentía
Hubo momentos donde él decía que se sentía débil de la carne, o sea que caía en el pecado, que se sentía somnoliento y perezoso. Esto pasa muchas veces en las crisis psicóticas, donde se pasa de un estado exacerbado, maníaco, a un estado más de agotamiento, ¿no? Y por otro lado, estas expresiones obsesivas que él tenía con la analidad del Papa, esto nos hace pensar que este trastorno obsesivo compulsivo que él tenía, que algunos le pueden llamar como que tenía muchos escrúpulos, era un trastorno obsesivo claro, compulsivo, con esa cosa de sentirse él limpio, ¿no? Por eso él tenía grandes crisis de identidad, él necesitaba sentirse que había cambiado. Inclusive es lo que hoy mencionaba, muchos de sus conocidos eh, planteaban que los artistas retrataban a Lutero en su comienzo como una persona muy delgada, muy agradable, pero que en los últimos tiempos él pasó a ser una persona de hombros anchos, con esa cara tan carnosa, como una persona que disfrutaba de los placeres de la vida, es decir, un rechoncho corpulento que le daba todo lo que venía. Entonces, y con esa presencia del demonio permanente en sus charlas, en su arenga, y en forma permanente, él asociaba la analidad con Satán. Él hacía ese nexo, analidad, Satán, gases, papa, ¿no? Flatulencia, Satán, papa, anticristo. Entonces ahí todo eso lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista psicológico, porque para Lutero los excrementos llegaban a ser una poderosa arma que se podía utilizar contra Satán. Entonces él llegó a decir groserías como que a Satán había bueno, que tirarle algunas flatulencias para acabar con él, ¿no? Pero en forma constante había como una analidad en Lutero, y esa analidad desde el punto de vista psicológico no podemos negar que no estaba presente. Y eso marca algo en la personalidad, una clara fijación a la etapa anal. Por otro lado, esa creencia permanente en las brujas, en el demonio, propio de la época, pero también propio de la cultura de la cual venía, está siempre presente en esta situación obsesiva compulsiva, donde él está preocupado en forma permanente para no ser poseído, ¿no?, por el demonio. Y él decía que, que de alguna manera había que combatir al demonio echando pedos a sus narices. Esa era su expresión literal. Entonces la analidad y un sadismo de alguna manera estaban unidos en el discurso de Lutero. Así que esto, para alguien que es psicólogo, es bastante interesante, porque nos lleva a pensar que esa fijación anal en Lutero, de alguna manera también es lo que lo llevaba a tener tanto escrúpulo, ¿no? Tanta dificultad para sentirse bien. Porque ¿cómo me voy a sentir limpio si hasta mi lenguaje está impregnado de maldiciones y de pasiones desaforadas, de alguna manera? Por otro lado, eh, hay relatos de sus conocidos y de él mismo, y confesiones que él mismo hace en su vida, de que él tenía como cierta cosa hipocondríaca, ¿no? Cada enfermedad o cada peste que había por ahí, él tenía miedo de contagiársela. Sin embargo, fue muy valiente que en la época, ¿verdad?, en la que vino una peste, él se quedó firme para estar acompañando a la gente de su comunidad. Martín Lutero no era un cobarde, era una persona emocionalmente con mucha dificultad, eso lo tenemos que tener en cuenta. Él llegó a tener, por ejemplo, zumbidos en los oídos,
tenía problemas, palpitaciones, o sea, varias dificultades, esa sensación de muerte inminente que ya hemos hablado, que de alguna manera hoy lo podemos traducir como un problema de ansiedad. Por otro lado, esos autorreproches, esa pérdida de interés en la vida espiritual, él mismo confiesa que no siempre oraba, que oraba a veces no, lo lleva a periodos donde está inactivo, donde hay autodepreciación, donde él se siente muy negativo hacia sí mismo, llega a tener rabia, furia, odio contra sí, son características de un periodo melancólico, ¿no? De una melancolía extrema que sabemos de que desde el punto de vista psicológico hay un fuerte vínculo melancólico con la figura materna, ¿no? Que se pierde en la niñez. Y recordemos que él tiene una herida muy fuerte con respecto a esa mamá que en determinado momento lo azota. Así que podríamos pensar que Lutero, todos estos males que tiene Lutero, provienen de alguna manera de esa infancia tan dolorosa para él. Yo creo que Lutero de alguna manera quiso crear o favorecer una teología donde él se pudiera sentir aliviado. Por eso él decía que hay que sacar a Santiago de la Biblia. Así que bueno, él experimenta con esta nueva teología, los 5 solas, uno dice, bueno, entonces llegó la salvación para Lutero, se sintió aliviado. Él mismo plantea que no siempre fue así, que al principio sí, al principio cuando él descubre solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, solo la Biblia, solo la escritura, ¿verdad? Y solo la gracia, él se siente aliviado, pero que le duró muy poco. Porque los sentimientos de estar sucio y contaminado, es decir, este trastorno obsesivo compulsivo, esta preocupación que él tenía por la limpieza, por la analidad, por los gases del Papa y bueno, por todas estas pasiones de tomar vino en exceso, tenía grandes periodos de constipación, porque obviamente se excedía en el vino y en la comida, entonces tenía momentos de retención urinaria, de momentos de constipación, momentos de mucha lucha en su cuerpo, él no encontraba consuelo. Entonces vemos que Lutero, a pesar de los 5 solas, no llega a aplacar su ansiedad por medio de una reforma. ¿Por qué? Porque yo creo que si hoy Lutero fuera mi paciente, yo le estaría diciendo, Lutero, reformaste, pero no te reformaste a ti. No dejaste que la gracia pasara por tu corazón. Y por otro lado nos encontramos con un Lutero que asusta bastante, porque si bien es un Lutero veraz, ¿verdad? En su relación con Dios, él más allá que le costaba relacionarse con Dios, él quería acercarse a Dios y él quería que el mundo se acercara a Dios. Lo que vemos es un Lutero que muchas veces acomodaba a Dios al servicio del Señor que le pagaba la casa, la comida y la vida que él llevaba. Lutero tuvo 5 o 6 hijos, no recuerdo exactamente, con su esposo. Entonces él llegó a considerar que era lícito insertar u omitir palabras en varios pasajes de la Biblia que él mismo citaba. Y Lutero permitió en 1539 que su defensor y mantenedor, Felipe de Hesse, el magnánimo, se pudiera casar estando casado. Su mujer estaba con vida y él permite la bigamia porque él considera que no es inmoral. Él estaba casado con Cristina, que era la hija del duque de George, de Sajonia. Pero él se quiere casar con otra mujer, entonces él tenía como una relación amorosa paralela con Margarita von der Sal,
Entonces él habla con Lutero y bueno, y Lutero le acomoda la palabra a este hombre. ¿Por qué? Porque lo mantiene. Vamos a ser honestos. Estas cosas, vuelvo a repetir, no se enseñan en la escuela dominical y son cosas necesarias para aprender. Porque desde esa manera uno puede decir, bueno, conociendo las sombras también me pongo a analizar la doctrina. Entonces Lutero permite un doble matrimonio, pero como el pueblo se escandaliza, Lutero lo acomoda esto. ¿Cómo lo acomoda? Diciendo que bueno, que él se lo dijo en secreto de confesión y por lo tanto, como estaba allí en secreto de confesión, para salir de ese atolladero, argumenta que tenía que permanecer en secreto. O sea, ¿estás casado? Este hombre sí, este hombre tiene 2 mujeres, pero bueno, fue algo que me lo dijo en secreto de confesión y por lo tanto no lo anden ventilando. Inclusive él llegó a decir que es bueno mentir por buenas causas, que si bien la mentira no era una virtud, había causas en las que, bueno, una mentirilla podía producir el bienestar de la gente, ¿no? O para escapar de la furia. Entonces, esto asusta, porque estamos viendo de un hombre que tiene un doble discurso, de alguna manera. Y por otro lado, hubo algo que a mí me impactó y llegué a derramar lágrimas, lo confieso, que en un principio él se puso del lado de los campesinos que pasaban hambres y él le dice a los príncipes que son unos usureros, que están sacando, exprimiéndoles el jugo, que no puede ser, que eso no es ser cristiano, que eso está mal. Pero no pasa un mes y esto es lo típico de Lutero. Lutero tiene un discurso esquizoide, va de un lado para el otro, la contradicción permanente. Al mes, él le dice a los príncipes que si hay que erradicar los campesinos, que los erradique. Entonces, estas cosas asustan, porque estas cosas de Martín Lutero provocaron la muerte de miles de campesinos. Entonces, estas cosas asustan realmente porque uno dice, pero wow, esta doble vida, él decía de hecho que había una doble vida, una de creyente o cristiano y otra de ciudadano del mundo, y que las dos vidas no tienen nada que ver, que la vida civil no incumbe a Dios y que Dios no se mete en nuestras vidas, es decir, que Dios no necesita de nuestras obras. Entonces, de esa manera, él le daba a los príncipes la posibilidad de que hicieran lo que quisieran con aquellos que se amotinaran. Tenemos que entender que Lutero es el creador, vuelvo a repetir, del uso de la imprenta para la publicidad política. Porque Lutero persuade al elector de Sajonia para que dispusiera inclusive prisión para aquellos pastores y predicadores que mostraran conductas o enseñanzas que fueran contrarias a lo que él decía. O sea, ¿es lo que yo digo o no es lo que yo digo? Y por otro lado, él decía que la escritura tenía que ser interpretada libremente, que no se precisaba de un magisterio. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, ahí estamos viendo esta capacidad un poco tiránica y violenta de Lutero. Y recuerdan que hoy yo hablé de la soberbia y su vínculo con la ira y con la rabia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no solamente hubieron cambios físicos en Lutero con el paso de los años, hubieron cambios psíquicos y de discurso y de moral. Vamos a ser honestos, hubieron cambios de moral en Lutero. Entonces, de alguna manera, esto asusta. Y lo que más me llevó a sentirme pero muy traicionada fue el hecho de un Lutero antijudío, antisemita. Lutero en un inicio, tenemos que decir la verdad, no era antijudío en un primer momento, pero él se vuelve cada vez más antijudío
como Hitler. Hitler tampoco era antisemita en un comienzo, pero después comienza a arengar al pueblo contra el pueblo judío. Lutero llegó a decir que era necesario quemar las sinagogas, destruir las casas de los judíos, y esto no lo dice ningún católico que haya escrito un librito en contra de Lutero. Esto lo dice el mismo Lutero en una de sus obras donde él escribe en contra de los judíos y él plantea que bueno, que de ser necesario hay que tomar medidas antijudías, como destruir la casa de los judíos, quitarles sus escritos talmúdicos, quemarles la sinagoga. Entonces uno mira y dice, ¿hasta dónde Lutero y Hitler no hay una clara influencia luterana en Hitler? Es más, hubo un hecho este, producido por los nazis que lo hacen, creo, que en determinado momento, que yo no sé si se celebra el cumpleaños de Lutero o qué, pero como una especie de, de celebración, ¿no? Hacia Lutero. Entonces, esto realmente a mí me hizo derramar lágrimas, porque hasta dónde este hombre que le conocemos como el reformador, estas sombras de este hombre, por más que fue maravilloso en otros aspectos, no podemos decir, porque él mismo lo dijo, que él no impugnaba la inmoralidad del papado, sino que él estaba en contra del papa directamente, de lo que implicaba el papa, hasta dónde no vemos su nombre que crea su propio evangelio. Y la propia Biblia dice que sea anatema, ¿no? El que haga su propio evangelio. A mí realmente me parece que la teología que nos ofrece Lutero, más allá de lo que implican los cinco sola, está impregnada de muchas cosas que suceden hoy. Y es irónico, porque la mayoría, al menos acá en América Latina, de la comunidad cristiana, se asoció a políticos como Lutero se asocia a los príncipes que les prometían cumplir con cuestiones cristianas, ¿no? Como no al aborto, no esto, no lo otro. Y qué interesante, porque colocaron en el poder a hombres, como en el caso de Brasil, que terminaron siendo unas desmadres totales a nivel económico, moral y en todo sentido, o en Estados Unidos sabemos, ¿no? Cómo fue la cosa. Entonces se produjeron unos desastres mayores, digamos, colocando determinada gente que decía que iba a apoyar el cristianismo. Y yo me pregunto, ¿todo eso no es herencia de Lutero? Esta cuestión que hoy todos los cristianos estamos doloridos por esto que pasa con, bueno, es mi cuerpo, yo me siento así, yo me identifico así, por lo tanto, yo me produzco, yo me mejoro, yo me saco, yo me pongo. Esto no arranca con Lutero cuando él dice de alguna manera que el ser humano es libre este, para interpretar la Biblia y por lo tanto, si no necesita de alguien que le encauce o le guíe y que el hombre se puede autodeterminar, porque puede interpretar libremente la Biblia. Bueno, algunos interpretan libremente la Biblia que me puedo sacar, me puedo poner, me puedo cambiar, me puedo modificar. ¿Y de dónde provienen precisamente? De la herencia luterana. Entonces, esto es lo asombroso. Yo no sé qué pasa en los países de ustedes, pero aquí en Uruguay yo lo he visto con mis propios ojos y oídos de a iglesias que dicen, no, acá no queremos pastoras porque las mujeres no pueden estar en el púlpito,
y hablan pestes de la pastora, pero cuando hay un evento y la pastora es la líder y la que está adelante, chito la boca, todos vamos adelante, ay, qué divino, pastora. O sea, esa doble moral, esto no arrancó realmente con el padre de la Reforma, que decía, bueno, no podés ser bígamo, pero yo te lo acomodo y en este caso podemos. El individualismo, la cosa relativa, no arranca con un Lutero que de alguna manera plantea que, que bueno, que el hombre se puede interpretar libremente, sin límites por él mismo la Biblia, sin magisterio, sin tradición, sin sacramentos, sin autoridad, sin, sin determinada vivencia espiritual en la Santa Cena, y por lo tanto, de esa manera, ¿qué es lo que vemos? Que sin esto y sin lo otro, llegamos a donde hemos llegado, a una época donde cada uno toma un versículo bíblico y abre una iglesia en una esquina y el otro interpreta un versículo bíblico de una manera y abre una iglesia bíblica en otro lado. Entonces, uno se pregunta, esta personalidad emocionalmente perturbada de Martín Lutero no tuvo impacto en las actuales políticas? Podemos considerar son interrogantes que me hago, ¿no? A Martín Lutero como el precursor de alguna manera de muchas de las cosas que hoy suceden. No sé, esto no son absolutos, estos son interrogantes, pero sinceramente me quedé pensando mucho en lo que hoy sucede, ¿no? En nuestras iglesias. Por otro lado, me olvidé decir que Lutero estaba en contra de la razón. Perdónenme la expresión, pero Lutero llegó a decir que la razón es bueno, lo voy a decir con una palabra más fina. Él llegó a decir que la razón es la prostituta del diablo. Entonces lo dijo de otra manera, con una palabra más vulgar en el lenguaje común. Entonces, ¿qué pasa? Esto lleva a una religiosidad donde la cabeza no entra, donde la razón no entra. Es una religiosidad donde todo es emoción y donde yo voy a la iglesia y voy al culto y me siento bien porque la alabanza estuvo buenísima y porque estuvimos allí impregnados del carisma del Espíritu Santo y que a veces parece ser que son estos demonios que hablaba Lutero. Entonces me vengo chocho para casa o chocha para casa. Pero de doctrina hubo algo de Cristo allí presente, como centralidad Cristo. Porque yo me puse a pensar una cosa. Porque los luteranos creen en la consubstanciación. Yo me puse a pensar una cosa. Cuando se saca el altar de la centralidad de la fe, se está sacando a Cristo. Me vine a dar cuenta ahora, de veterana, que de alguna manera a quien se sacó fue a Cristo de la centralidad. Porque lo que hoy se pone en la centralidad es esta fe emocional donde lo que importó fue el culto del pastor, de qué bien que habló, ¿no? Esta cosa esta soberbia luterana, donde él era el centro que decía que era el representante del Espíritu Santo, y donde lo que importa es esa alabanza, ¿no? Que a veces linda en una especie de boat, pero la centralidad que antes estaba, que era Cristo, ¿dónde está hoy en día? En 2 o 3 pasajes bíblicos y que el resto se transforma en un deposite que me quiero cambiar el auto, porque vamos a ser honestos.
hoy en día en las iglesias lo que más prima es deposite, deposite, demuestre cuánto vale su fe, deposite, deposite, que yo me quiero cambiar el auto. Vamos a ser honestos, hermanos, ya que estamos hablando con los trapitos afuera, ¿no? Al sol. Bueno, espero que, que estas interrogantes cada uno las pueda resolver, porque la razón y la fe van de la mano. Yo como profesional de la salud, pero también porque tengo una formación en una licenciatura en biología humana, no puedo quitar la razón de mi existencia. No puedo basarme en un fideísmo, en una fe basada en emocionalidades, porque eso genera ambiguas equivocaciones. Yo creo que tenemos que dejarnos impregnar por el Espíritu Santo, este, y, y comenzar a revisar nuestras prácticas de fe y preguntarnos si muchos males de los cuales los cristianos hoy nos sentimos incómodos no comenzaron con el mundo interno dolorido y atormentado, lleno de sombras y de demonios de Martín Lutero. Que Dios te bendiga ricamente.